Agenda a fondo. Ya estamos de regreso en nuestra agenda a fondo. Como anticipábamos, el día de hoy vamos a hablar del papel que México tiene en el mundo, esto es, de cuál es el estado, cuál ha sido el rol que ha jugado nuestro país en el concierto internacional y sobre todo cuál es el estado y el futuro que deben seguir las relaciones internacionales en el ánimo de construir una agenda pública en este sentido. Nos acompañan para ello Natalia Saltalamacchia, profesora de la carrera de Relaciones Internacionales del ITAM, y el doctor Arturo Oropesa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Seguimos con nuestra agenda a fondo. Agenda a fondo. Para todo país, la definición de su política exterior es pieza clave del ejercicio de gobierno. Esta no solo define su relación específica con otros países, sino que le sirve para colocarse frente al mundo, y ello es particularmente importante en un mundo globalizado. Por décadas, la política exterior mexicana se ejerció bajo los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, sostenidos en la así llamada Doctrina Estrada. Esa lógica fue especialmente relevante durante la Guerra Fría, pues le permitió al país mantenerse en una posición de neutralidad frente a la contraposición de las dos superpotencias, pero también lo colocó como un jugador clave en las relaciones latinoamericanas, en las que su participación fue muy destacada e importante, por ejemplo, en los procesos de pacificación de varias naciones centroamericanas. Sin embargo, desde hace una década, México renunció a la posición de neutralidad que había caracterizado a sus relaciones exteriores, asumiendo un activismo más intenso y una participación en los organismos internacionales más protagónica. Pero ello ha ocurrido sin que haya definido con claridad una orientación cierta e identificable de su política internacional. Eso nos ha llevado a no pocas controversias y a tensar nuestras relaciones con algunos países. Por otra parte, su ubicación geográfica como vecino de la principal economía del mundo coloca a México en una posición estratégica con grandes ventajas y también con desventajas que no pueden dejar de valorarse al definir la política exterior del país. Temas como el de la migración y el narcotráfico inevitablemente marcan la agenda común de ambos países. Para analizar el estado de la política exterior mexicana, sus dilemas y sobre todo su agenda futura, nos acompañan en Observatorio 2012 los doctores Natalia Saltalamacchia y Arturo Oropesa. Bienvenidos. Esto es Agenda a Fondo. Pues ya estamos en Agenda a Fondo, como estamos viendo, y agradecemos mucho a Natalia y Arturo el acompañarnos en esta ocasión. De veras, muchas gracias. Natalia, creo que hay que comenzar una reflexión sobre la política exterior mexicana, primero que nada, situando las grandes coordenadas del mundo en el que la misma debe ser analizada. El mundo ha tenido cambios vertiginosos en los últimos 20 años. Podemos hablar de una situación completamente distinta, fenómenos como la globalización, la caída de los dos grandes polos, en fin, han marcado este mundo de fin de milenio y de inicio del nuevo milenio. Para poder enmarcar el tema que nos ocupa, que es México en el mundo, creemos que tenemos que comenzar planteando cuáles son las grandes coordenadas del mundo y cómo ha cambiado en los últimos años. Y te pido que por favor nos ayudes a hacer esta reconstrucción. Sí, claro que sí. Yo te mencionaría que el siglo XXI sí arranca de una situación muy distinta, incluso de finales del siglo XX, que la situación internacional es compleja porque hay algunas cosas que verdaderamente están cambiando. Primero, la distribución de poder en el mundo, pensada de manera amplia, se está modificando. Se habla mucho del declive hegemónico de Estados Unidos, de su declive relativo, no frente a México evidentemente, pero sí en términos globales, y del ascenso de nuevas voces que quieren tener peso en la agenda internacional. Entonces, bueno, China, por ejemplo, ya es la segunda economía del mundo, y así hay otros países que avanzan. Entonces, ese es el primer rasgo que determina también entonces el segundo, que es que
pues hay tantas potencias emergentes que no están de acuerdo con las viejas reglas del juego del orden internacional, y vemos que están tratando de impulsar cambios en la distribución de poder, en los votos de los grandes organismos internacionales. Se habla de reforma de Naciones Unidas, reforma del Fondo Monetario Internacional. Realmente hay una idea de nosotros queremos contar más de lo que nos permiten las antiguas reglas del juego y cambiarlas a nuestro favor. Y por último yo mencionaría un tercer rasgo, que es, mencionabas la globalización y el avance de la interconexión, y tienes toda la razón. Justamente un mundo globalizado nos exige mayor coordinación, ¿no? Mayor cooperación entre los estados para resolver los problemas que son comunes. Pero en un mundo en el que más voces existen y pesan, la coordinación se está haciendo más complicada. Entonces vemos que las agendas multilaterales están realmente trabadas, vemos que la agenda de Doha de la OMC no avanza, que esta reforma de Naciones Unidas tampoco, viene hablándose de eso hace 20 años y no avanza. La COP16, bueno, en realidad la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático también tiene muchas dificultades para llegar a acuerdos. Entonces te resumo diciéndote, hay una paradoja: mientras más colaboración se necesita, más dificultad tenemos para alcanzarla debido a esta transición que estamos viviendo. Siguiendo este diagnóstico que nos dibujas con mucha precisión, uno de los rasgos importantes es esta redistribución de poder en el mundo. Yo diría que es también una redistribución de poder económico. Si uno ve dónde se generaba el grueso del Producto Interno Bruto hace unas décadas y dónde se genera ahora, pues vemos que se ha movido bastante de ese peso a Asia, a China, la India, en fin, como todos estamos constatando. Y desde el punto de vista político, en efecto, a fines del siglo XX, Bush padre lanzó la hipótesis de que tras la caída del muro de Berlín había un nuevo orden mundial que nos desordenó muy rápidamente unos cuantos años después, quizá de manera emblemática con los atentados a Nueva York el 11 de septiembre y a Washington. Pero México, Arturo, construyó su apuesta de entrada a la escena internacional del siglo XXI con el diagnóstico de fines del siglo XX, es decir, pensando en un mundo unipolar con Estados Unidos a la cabeza, y nosotros íbamos a ser parte de ese bloque. Ese bloque se está desdibujando de alguna manera, o su poderío, y sin embargo no me queda muy claro que desde México se esté planteando una nueva agenda acorde a estos cambios que planteaba Natalia. ¿Tú cuál es el papel que ves de América del Norte en este mundo que cambia? Agregaría un poquito atrás el comentario. Yo creo que tú decías, bueno, Bush padre se equivoca. Yo creo que muchísima gente se equivoca. Y es uno de los signos de los tiempos, como decía Keynes, ¿no? O sea, una de las grandes dificultades de las sociedades de su tiempo es reconocer el momento histórico que vive. Y creo que este es un factor generalizado, no nada más para Estados Unidos, no nada más para México, y yo creo que para todo Occidente en general. Podríamos generalizarlo hoy a la luz de los efectos que vemos desde España a Grecia y desde los Bálticos hasta Latinoamérica como parte de ese Occidente agrandado. Lo que vemos es que hay un fin de las certezas y hay una orfandad de la visión de futuro. Entonces, en ese marco de la visión de futuro, que además no es gratuita, porque me parece que la problemática en sí misma y su profundidad y su complicación hace que la dificultad para los observadores, no nada más solo para los que lo ven desde afuera, para los propios analistas. Si leemos hoy la bibliografía moderna, la nueva idea del relacionamiento internacional, lo que la vemos es huérfana de nuevas ideas y huérfana de nuevas propuestas sobre lo que sigue, sobre el futuro de este siglo XXI que no acaba de comenzar. Que aunque ya vamos en el 2011, todavía estamos en la incertidumbre de qué pasó ayer y qué va a pasar mañana. Lo único cierto es que tenemos una Asia ganadora, sólida, robusta, encabezada por China, y que eso es lo único que se ve como muy objetivo. Es un poco difícil. Yo entiendo que el futuro ya no es lo que era, como decía el poema, y entonces pues eso nos lleva a plantearnos las cosas, a replanteárnoslas. Pero es como muy claro que uno no está solo en el mundo con Estados Unidos, para empezar, ¿no? Y que ahí están los chinos compitiéndonos ese mercado, y que el poderío mundial se está desplazando hacia otras áreas. ¿Por qué no hemos sido capaces de empezar a actuar en consecuencia, diría, desde el punto de vista de la prioridad
casi única de Norteamérica en la agenda mexicana? Por el seguimiento de paradigmas viejos. O sea, no tenemos todavía la capacidad de entenderlos, mucho menos de cambiarlos. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos, que tú lo manejas, no tiene una agenda con China. Hoy no tiene una agenda de qué hacer, cómo enfrentar y cómo relacionarse con China. México, estacionado en esos paradigmas del siglo pasado, del 94, del Telecán, de esa visión de futuro en base al Telecán, sigue ahí y no se ha movido. A México no le han avisado, por lo menos a la parte que debería tomar las decisiones de ese cambio, que ya cambiamos de era, que ya cambiamos de siglo, que ya cambiaron los hegemones y que ya cambiaron los modelos económicos. Todavía no le han avisado. Y entonces seguimos estacionados en los modelos del pasado y en las ideas y en los paradigmas del pasado, y ahí nos entretenemos todos los días. Hay un punto, Arturo, que es importante y quiero regresar, Natalia, con él después de unos minutos. Vamos a ver ahora, digamos, unas imágenes de la película Babel, de la película esta muy importante de 2006, ganó premio de oro, de Globo de Oro, perdón, no ganó el Oscar, pero que tiene que ver con este tema. Pero hay un actor aquí que quiero dejar la pregunta desde ahora, que es América Latina, porque nos dice Arturo Oropeza con sentido, bueno, pues cambiaron los referentes hacia el norte, la relación con Estados Unidos es inevitable geográficamente, pero también hacia el sur, y creo que es uno de los referentes que no podemos perder de vista. Pero primero acompáñenos a ver estas escenas de Babel, unas escenas que hemos elegido para usted, para vestir, digamos, gráficamente este programa de Observatorio 2012. Agenda a fondo. ¿Son ilegales? They're Americans. When did you cross? I didn't cross. I live here. Please. Please. Let me find those kids. Stay in there, don't move. Attention dispatch, I think I got the suspect. She's in pretty bad condition. Ma'am, you're under arrest. Want to turn around, put your hands behind your head, please. I leave those kids, I swear. Please, sir. Those kids will die. Thank you. Por favor. Ayúdenme. Crean. Por favor, que... We'll get you some water. Están solos, por favor, señor. No se van a morir de rápido. Por favor, por favor. You're going to take me to them, okay? Agenda a fondo. Pues ya estamos de vuelta después de estas imágenes, pues duras, digamos, imágenes que además nos recuerdan precisamente dónde está ubicado México, que era nuestro punto de salida. Es decir, somos un punto de migración desde el sur del continente hacia el norte, digamos, hacia el exhegemón, hacia el país fuerte, poderoso económicamente que atrae. Y Natalia, en esa doble situación México, a veces algunos de los analistas en esta materia dicen que tiene pues ambigüedades de definición, es decir, que por un lado mira hacia el norte, se ubica como parte de América del Norte, tiene a su referente principal, nos decía Arturo Oropeza, precisamente a Estados Unidos y a Canadá, digamos, además como socios comerciales, pero nuestra vinculación con América Latina es una vinculación fundamental. ¿Cómo ha cambiado en los últimos años y cómo se posiciona México frente a esa parte de nuestro continente, que además, hay que decirlo, incluye también América Central? Claro. Bueno, yo pensaría que sí hay una estrategia, una visión distinta de Centroamérica y Sudamérica. Las relaciones con Sudamérica venían muy mal desde el sexenio de Vicente Fox, ustedes recordarán, y lo que sí ha existido durante este sexenio es una especie de relanzamiento, de búsqueda de estos socios sudamericanos que de alguna forma se sentían extrañados, dolidos y algunos contentos, quizá el caso de Brasil, de que México habría decidido ver hacia el norte y dejar el campo libre en América del Sur para la integración basada en un eje brasileño. Creo que sí hay una reacción en respuesta a esto de parte de este gobierno que se traduce en
recuperar asociaciones estratégicas con países como Argentina, como Chile. Bueno, con Brasil se negocia hoy en día un acuerdo estratégico de asociación económica, está medio trabado, pero la intención de cooperar con Brasil está ahora sobre la mesa. Se plantea una nueva organización de estados latinoamericanos en la que México tiene mucho que ver. Y el resumen de esto es que, en efecto, se percibió que en América Latina están pasando cosas interesantes. Hace pocos meses el Economist hacía una portada que decía que América Latina ya no era el patio trasero de nadie. Y es interesante porque a lo que alude el Economist es a una etapa de expansión económica, a una etapa de fortalecimiento de sus mercados internos, a una etapa de disminución de los niveles de pobreza. Y entonces para México de repente se convierte nuevamente en un mercado de exportaciones. En la última década son poquitas, pero se duplicaron las exportaciones. Oye, Natalia, pero hacia no el sur. precisamente en este escenario que México está de nuevo dejando de ser un poco latinoamericano, porque más allá de las... Manteniéndose como patio trasero de Estados Unidos en muchos sentidos. Hablando de por modelos, ejemplo, ¿no? el crecimiento de América Latina, que está asociado a un auge de exportaciones hacia China, hubo buena suerte. México no lo ha seguido. México es un país que ha crecido muy poco frente a América Latina. En el tema de la OEA, se ha recuperado un poco las cosas porque recordemos que México quiso poner a un secretario general de la OEA frente al consenso sudamericano alrededor de José Miguel Insulza. Pero hace poco, en el tema de el Fondo Monetario Internacional lanzando al banquero central de México como candidato, no se pactó con Chile, no se pactó con Brasil, no se pactó con Argentina. Entonces, parece que a la hora de las decisiones importantes, México sigue un poco desconectado de América Latina. Puede ser. Bueno, la decisión del Fondo Monetario se hizo al vapor, ¿no? Y entonces no hubo tanto tiempo de negociar. Y la verdad es que Brasil no iba a apoyar la candidatura de México porque ellos querían la candidatura a la FAO y entonces sabían que los latinoamericanos no iban a obtener todo. Entonces, te diría que no hubo tiempo para trabajar esa candidatura. Pero sí me interesa mucho subrayar lo que Arturo decía, la diferencia de modelos. Hay países latinoamericanos que sí están cambiando su modelo de desarrollo, que van más hacia el neoestructuralismo, un énfasis en el mercado interno, y México, como dice muy bien Arturo, no se ha enterado de que hay otra manera de hacer las cosas. Uno de los países, me parece, que ha entendido muy bien este modelo ha sido precisamente Brasil. Hoy Brasil constituye el segundo país a donde se exportan materias primas. Brasil es precisamente China. Y ese es otro de los dilemas, digámoslo así, a lo mejor de las faltas de comprensiones del papel del nuevo mundo y del papel que México debe jugar en ese sentido. Tú eres un especialista de las relaciones México-China. O de las no relaciones en este sentido, que tal vez valdría la pena que nos aclararas. Yo agregaría dos cosas. Simplemente la primera, a mí me parece que hay una refundación en Latinoamérica, de la cual tampoco se enteró México, y refundó Brasil, ¿no? O sea, Brasil refunda la asociación, la LALC de 1960 queda desaparecida y UNASUR viene a sobreponerse, ¿no? Entonces México ya no pertenece a esa asociación, hay una refundación de Latinoamérica hacia Sudamérica. Entonces, bueno, estamos fuera efectivamente de esa relación. Sin embargo, sobre la sostenibilidad de Brasil y de Sudamérica, hoy también manejada en el marketing, habría que tenerle mucho cuidado, ¿sí? Porque hoy el éxito de Sudamérica, y creo que eso nos interesa a todos como latinoamericanos, en esa visión del siglo XXI de los latinoamericanos, de que ese éxito de 4 años, del 4%, 5%, está basado en 3-4 productos que están vendiendo a China, que se llama coyuntura. No es un proyecto estratégico, no es un proyecto sostenible en la medida en que sea una decisión de estos países en sí como una política pública hacia el exterior. Es una política de China que viene a alimentarse de recursos naturales y de alimentos para sostener su 10% de crecimiento anual. Entonces, eso incluso es un peligro de regresar a la imagen del siglo pasado, donde se dio el mismo modelo hegemónico respecto a Estados Unidos. Hoy el riesgo es que Latinoamérica pueda repetirlo cambiando simplemente de hegemón. Y eso es algo que habría que tener muy claro en Latinoamérica respecto de esos, a veces, corrillos de triunfo, que qué bueno que haya una exportación interesante, pero por ejemplo Brasil, son 3 productos, el 80% de la exportación a China, y China es su primer socio comercial ya. Pues yo creo que Argentina son 2, Chile son 3.
profundizar ante este diagnóstico que ustedes nos han ayudado a construir, vamos en nuestro siguiente bloque de agenda de navegación, de ruta de navegación, a discutir precisamente cuáles serían las definiciones importantes para no estar sin enterarnos de los grandes cambios en el mundo. Esto es Observatorio 2012, recuerde que estamos en Twitter, estamos recibiendo sus mensajes, puede descargarnos en YouTube, síganos en Facebook y en correo electrónico. Volvemos en un momento.